Y ahora ya sí, el que faltaba. Vamos con el análisis táctico de lo que fue la victoria del Real Madrid por 3 goles a 1 ante el Barça de Xavi, porque para mí fueron dos cositas clave que se mantuvieron a lo largo del partido. Vamos a comentarlas. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos ahora ya sí, porque no creo que vaya a salir nada, además para mañana ya está preparado, o bueno, está por lo menos el tema preparado que va a ser Benzema Balón de Oro 2022, ese va a ser el tema de uno de los vídeos de mañana, ya veremos si salen dos, porque recordemos que el Real Madrid juega otra vez el miércoles, así que ya creo yo que va a ser la previa de ese partido ante el Elche, pero bueno, en este vamos a hablar del análisis táctico de lo que fue esa victoria por 3 goles a 1 en el clásico del Real Madrid, y como decía, que también habéis visto en la miniatura que he hablado de la paciencia y el orden, pero esos son dos términos que bueno, que sí se pueden utilizar en el fútbol, pero claro, ¿a qué hacen referencia, no? Bueno, pues hacen un poco referencia a las dos fases del Real Madrid, a una fase a la ofensiva, digamos, cuando el Madrid tenía balón, y la defensiva, la del orden. Vamos a hablar un poquito de esas dos cosas, ¿no? La paciencia a la hora de atacar y el orden que se mantuvo a la hora de defender durante los 90 minutos. Sí que hubo un despiste en el gol del Fútbol Club Barcelona, ese error individual, ¿no? Como llamaba Xavi a sus errores de líneas enteras, de cuando fallaba la defensa o el medio campo entero, o cuando la delantera no es capaz de asistir o marcar, que él llama errores individuales. Bueno, pues que sepa Xavi que desde la banda del Real Madrid pues llamamos errores individuales a precisamente esto, ¿no? A un fallo de marcaje de Mendy que te cuesta un gol. Eso es un fallo individual y eso es señalar a los jugadores, no como decía Xavi. Pero bueno, vamos a hablar de esas dos cosas, ¿no? De qué hacía el Madrid cuando no tenía balón y que esto se trasladó a los 90 minutos que duraba el partido, y también qué hacía el Madrid cuando tenía balón, que de estas van a ser dos cosas, aunque sí que es verdad que hay capturas solo de la primera, porque la segunda la quería explicar, que era más difícil tener una captura, y vamos a empezar primero, eso sí, por lo que hacía el Madrid sin balón. Bien, pues vamos a empezar por el posicionamiento defensivo que tenía el Real Madrid a lo largo del partido, ¿no? Vamos a empezar un poco en orden cronológico, ya sabéis, de la primera a la segunda parte. Van a haber bastantes saltos en el tiempo, por supuesto, porque como dijo, este posicionamiento defensivo se mantuvo a lo largo de los 90 minutos, y como ya estamos viendo aquí, pues había un orden, que este orden era el que yo pedía en ese análisis previo al partido, ¿no? Aunque pasa que aquí la función que yo pedía que hiciese Rodrigo, pues la estaba haciendo Luka Modric. Estaba clarísimo que con Luka Modric, aunque fuese ese cuarto centrocampista, no iba a ser un 4-4-2 con el croata en la línea del medio campo, iba a ser Vinicius el que pasaría a la izquierda, y así es como lo estamos viendo aquí, ¿no? Estamos viendo un 4-4-2 bastante marcado del Real Madrid cuando el Barça tenía balón, con Luka Modric haciéndolas de segundo delantero, ¿no? Era el que iba a apoyar a Benzema la mayoría de las veces, no siempre, porque por supuesto, dependiendo un poco de dónde estuviese el balón, pues a veces saltaba Valverde, a veces también saltaba Vinicius, pero que como digo, que prácticamente todas las veces era el croata el que ayudaba al francés en la presión. Vamos con la segunda diapositiva, que ya estamos viendo, bueno, diapositiva, captura de pantalla, que aquí era ya cuando el Barça trataba de atacar, ya no estaba en fase de iniciación, estaba un poco ya más en fase de creación del juego, prácticamente en zona de finalización, y aquí el Real Madrid lo que hacía, y es lo que vamos a ver de aquí en adelante, era juntar bastante las líneas, no dejar espacios, sobre todo entre ambas líneas, que es lo que decía yo que le pasó el otro día al Madrid ante el Shakhtar, que no lograba conectar a jugadores entre las líneas defensivas del equipo ucraniano, y a partir de ahí pues le costaba generar. Bueno, pues si el Shakhtar consiguió anular al Madrid, ¿qué no puede hacer el Madrid? Que el sistema defensivo es bastante bueno ante el Barça, que el medio campo de ayer estuvo desaparecido, porque Tchouaméni cada vez que se enfrenta a Pedri lo seca, como ya lo hizo con España, como ya lo hizo también ahora esta vez el domingo ante el Real Madrid, y Pedri estuvo desaparecido. Además, esa posición de Modric, donde a la hora de defender estaba muy cerca de Busquets y no le dejaba al Barça que los balones pasaran por el mediocentro culé, pues no les permitía girar, y a partir de ahí el Barça pues estaba muy perdido. Como digo, a la hora de defender el Real Madrid estaba bien juntito, no permitía que ningún jugador del Barça se escapase entre líneas, y eso lo que hacía era al final que no tuviesen espacios, y es de ahí que por mucho que Xavi diga que dominaron, el Barça generó muy pocas ocasiones de gol y encontramos a un Madrid muy tranquilo, como ya he dicho en otros vídeos. Vamos con la siguiente,
porque aquí estamos viendo, sí que hay un poco más de espacio, porque el balón está algo más lejos, pero se vuelve a ver ese 4-4-2 y volvemos a ver que no hay ningún jugador del Barça entre líneas. Aquí no hay ahora mismo ningún jugador del Barça en posición o en una buena posición para recibir el balón y tratar de empezar a crear una jugada de peligro. Y así fue, ya digo, prácticamente todo el partido. Seguimos avanzando porque ahora ya estamos en la segunda parte y vemos de nuevo lo mismo. El Barça atacando, un Madrid muy bien posicionado, con mucho orden a lo largo de todo el partido. Daba igual el momento del resultado, daba igual con el 0-0, con el 1-0, con el 2-0, que el Madrid tuvo en todo momento este orden formado por un 4-4-2 bien claro, con las líneas juntas para no dar espacios entre líneas y que el Barça crease espacios, y así lo estamos viendo, ¿no? en esta penúltima captura en cuanto al posicionamiento defensivo se refiere. Y ahora acabamos ya con esta, donde todavía con el 2-0, pero ya esta va a ser prácticamente la jugada del gol del Barça, así que fue unos minutos después, pero estaba ya el Barça acechando al Real Madrid, pero que, como digo, no acababa de generar ocasiones claras de gol. Y aquí pues lo volvemos a ver. Sí que ya se habían producido varios cambios, había entrado Camavinga, había entrado Rodrigo, ya no estaba Modric, y claro, el posicionamiento era un poco diferente porque Rodrigo no iba a hacer la función de Vinicius, aunque lo sustituyese a él, y Camavinga pues sí que estaba un poco más a la hora de presionar y no dejar al Barça salir con el balón. También viene un poco por ahí, ¿no? También viene un poco por ahí que el Madrid cambiase un pelín su sistema defensivo ya en el tramo final por las características de los jugadores que habían entrado. El Barça sí que lo aprovechó en esa jugada individual de Ansu Fati y en esa empanada pero monumental de Mendy, que no sabe en ningún momento que tiene un jugador a la espalda, se la come y Ferran puede anotar el gol. Vamos ahora a qué pasaba, porque esto era cuando el Barça atacaba, pero qué pasaba cuando el Barça trataba de sacar el balón, ¿no? Porque sí que se dice que pues el Madrid estaba muy encerrado atrás, haciéndolo, bueno, defendiendo desde un bloque bastante bajo, o eso creía Xavi y dijo, pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos cómo el Madrid pues también hizo alguna vez fue al Barça, ¿no? Fue a buscarlo y fue a hacerle una presión bastante alta, ¿no? Ya estamos viendo aquí el primer ejemplo donde vemos a Modric, vemos a Valverde y a Benzema tapando dos líneas de pase, aunque es prácticamente imposible que Ter Stegen los encontrase aquí, pero también vemos a Vinicius, vemos a Kroos, y en definitiva están todos los jugadores del Madrid cortando líneas de pase, por supuesto no sin hacer marcaje al hombre, y esto va a acabar con un despeje de Ter Stegen porque no encontraba pases. Seguimos avanzando, aunque fuese pocos minutos después, es otro ejemplo claro, ¿no? Vemos al Real Madrid hasta con 7 jugadores en campo rival, ojo que eso no va a pasar cuando tenga el balón, luego lo veremos, hasta 7 jugadores en campo de rival para obligar a precisamente eso, ¿no? Un balón largo del Barça que no puedan crear, y a partir de ahí pues el Madrid recoger el balón. Para ahora veremos lo que hacía una vez recuperaba el balón el equipo de Ancelotti. Y ahora sí que ya vamos con el último ejemplo de la presión alta, y esto era la segunda parte, que como digo, vemos a la línea defensiva del Real Madrid en la zona de medio campo y otros jugadores pues tratando de, como decía, de hacer presión alta. Así es que el Madrid no se encerró tanto, fue a veces a buscar al Barça, otras veces sí que replegaba en bloque bajo, pero que alternó ambas presiones, las alternó, no es que saliese el Madrid a defender y a rezar y buscar una contra, no, porque a la hora de defender lo hizo desde atrás, pero también lo hizo adelante. Y ahora, hablando del posicionamiento en ataque, aunque más que el posicionamiento en ataque voy a hablar de lo que hacía el Real Madrid o trataba de hacer el Real Madrid con balón, y era buscar esa paciencia de la que hablaba antes, ¿no? El Real Madrid, como ya estamos viendo en esta primera, aunque por el sol no se ve muy bien, precisamente no ha sido un gran ejemplo, pero bueno, vemos que el Real Madrid cuando recuperaba el balón tenía, al tener, como hemos visto antes, los jugadores y las líneas tan juntas, le permitía que cuando recuperase a partir de una secuencia bastante rápida de pases cortos, tratar de mover el balón, ya lo recuperasen en izquierda y llevarlo a la derecha, o viceversa, ¿no? Todo el rato eran pases cortos del Real Madrid en el campo propio, porque, bueno, si veis las estadísticas y también mapas de calor y demás, el Real Madrid en ataque, con posesión del balón, estuvo mucho más tiempo en campo propio que en campo rival. Una vez pasaba del medio campo, trataba de acabar rápidamente la jugada y volver, no a replegarse, pero sí a volver a tener la formación y el orden que necesitó y que mantuvo a lo largo de los 90 minutos. Estamos viendo, es poco después también, pero bueno, estos ejemplos se produjeron durante todo el partido, ¿no? El Barça tampoco hacía una presión con muchos jugadores y eso permitía al Madrid tener a más jugadores libres a la hora de tener marcas y demás, y le permitía sacar así el balón con mucha más lucidez, con mucha más
facilidad y sobre todo casi sin oposición, ¿no? El Real Madrid, pues como decía, empezaba a hacer pases cortos entre, pues ya fuese Álava, Militao, Tchouaméni, Kroos, Modric que bajaba a recibir, Valverde, y los laterales hacían combinaciones rápidas y una vez acumulaban a jugadores del Barça en una zona, era entonces cuando en pases un pelín más largos, pero sin ser cambios de orientación totales, o pases largos como ahora vamos a hablar, que sí que lo hemos visto a veces en partidos del Real Madrid, pero que prácticamente no sucedió en el partido de ayer, pues mandar el balón, pues como decíamos antes, ¿no? De una banda hacia la otra y a partir de ahí tratar de entrar rápido por las bandas. Vamos a ir, como le decía, con otro ejemplo, ya esto en la segunda parte, de nuevo es una recuperación, vemos a varios jugadores del Real Madrid en la banda derecha y aquí sí que el balón después iba a acabar ya en la banda izquierda, porque como digo, se hacía la presión, se recuperaba el balón, se hacían 2 o 3 pases, uno por supuesto el de seguridad y a partir de ahí ya trataba el Madrid de mandar el balón hacia la otra banda. Y ahora, como decía, los dos ejemplos de lo que no vimos o de lo que no se vio en demasía, ¿no? Hemos hablado muchas veces en los análisis tácticos que, por ejemplo, han habido planteamientos de partidos donde Álava trataba de buscar a Vinicius con el balón por encima de la defensa, sobre todo cuando no estaba Benzema. También encontraban muchas veces Kroos haciendo los cambios de orientación, que precisamente es del ejemplo que vamos a hablar ahora. Y esos pases o esas acciones durante el partido se repetían en muchísimas ocasiones. Eran numerosas las veces que veíamos a Kroos cambiar de orientación, al propio Álava, Militao, probar pases largos tratando de buscar la espalda de la defensa, ¿no? Y ayer estas acciones prácticamente no se dieron. Estamos viendo aquí un cambio de orientación, lo que va a ser un cambio de orientación de Kroos buscando a Carvajal, pero era un poco por la idea que estaba comentando antes, ¿no? Se había recuperado el balón, se había hecho una secuencia de pases cortos y a partir de concentrar muchos jugadores del Barça, como estamos viendo, que de hecho hay 8 jugadores prácticamente en el lado derecho del Fútbol Club Barcelona, pues a partir de aquí sí que buscar la banda contraria porque sabemos que allí iba a haber alguien solo porque es que ya había 8 defensas del Barça en esa zona y no había tantos jugadores del Real Madrid. Por norma general, lo que se repetía más en este caso hubiese sido un pase de Modric atrás buscando a Álava o Militao, que la está pidiendo por aquí por el centro, y Militao o Álava sería el que girase a la otra banda, ¿no? Esto, ya digo, la regla general que se estaba dando un poco en el día de ayer, pero que quería poner un ejemplo para que vierais que estas acciones se dieron muy poco. De hecho, otra de las veces que se dio es en el gol que anulan a Benzema, pero bueno, nos sirve un poco pues, de ejemplo. Y lo que decía, ¿no? Una secuencia de pases cortos en la banda izquierda del Real Madrid, vienen 3 o 4 jugadores del Barça, como estamos viendo, solo a presionar a Modric y Vinicius. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo mismo, ¿no? Que si hay 2 jugadores del Real Madrid, pero hay hasta 4 o 5 del Barça, quiere decir que hay varios jugadores del Real Madrid en disposición de recibir el balón sin tener ningún defensa alrededor. Vinicius levanta la cabeza, Vinicius ve a Benzema llegar por la banda derecha solo y allí le pone el balón. Sí que es verdad que el francés luego iba a estar en fuera de juego, pero recibe, controla, finaliza y luego pues por unos centímetros que yo todavía tengo duda, pues el árbitro acaba pitando fuera de juego. Eso en cuanto, como decía, a la paciencia que tuvo el Madrid a la hora de construir el juego. Eran muchos pases cortos tratando de generar o crear espacios y romperle los nervios al Barça, ¿no? Y en la, vamos a decirlo así, que el Barça perdiese su orden a la hora de, pues como estábamos ejemplificando aquí, ¿no? Concentramos a muchos jugadores en una banda y cuando el Barça ya haya perdido la posición porque no pueda recuperar el balón, cada vez va a traer a más defensas y cada vez va a quedar alguien más solo en la otra zona del campo. A partir de ahí, el Madrid circulaba rápido el balón y se iba hasta la otra banda para tratar de buscar esos espacios. Y luego, otra de las maneras donde el Real Madrid trataba de romper líneas en la defensa del Barça, sobre todo tratar de romper el poco orden que el Barça tuvo ayer, pero de esta sí que es lo que decía antes, ¿no? Que no había ejemplos porque es mucho más difícil sacar un ejemplo de una conducción, ¿verdad? En una sola imagen. Y eso era otra de las cosas que el Real Madrid también repitió. Si a través de los pases cortos no podían llegar a la otra zona donde había jugadores libres, el Real Madrid, que lo trató de hacer muchas veces Carvajal, Valverde y sobre todo Ferland Mendy, que es muy asiduo a este tipo de acciones, era, si yo no tengo pase limpio, voy a tratar de hacer una conducción en horizontal hacia adentro, voy a hacer que la gente de los jugadores del Barça me persigan y a partir de aquí se va a quedar alguien solo en la banda que yo estoy abandonando
y también es posible que provoque la atención o que llame la atención de los jugadores que están en banda contraria y que vengan al duelo 1 contra 1 de frente. Entonces estoy tratando de generar dos superioridades, en una voy de cara y puedo mandar el balón allí, o en otra puedo jugar con un segundo hombre que esté detrás mío y que vuelva a obligar el balón a la misma banda. Como digo, el Madrid trató de hacer esas dos, romper los nervios del Barça, como decíamos antes, con pases cortos y mandar el balón a la otra banda, y también hacer lo propio con conducciones. Cuando se concentraban demasiados jugadores del Barça y el Barça hacía bien la presión, el Madrid pues encontraba esa solución, ¿no? Una diagonal o una conducción hacia el interior del campo, y a partir de ahí tú traes a un jugador más, tienes una opción de pase más y tratar de mover el balón y buscar rápido la velocidad de Vinicius o Benzema. Como digo, el Madrid no estuvo demasiado tiempo en campo rival elaborando el juego, trataba de finalizar rápido. Al final, bueno, pues esa paciencia a la hora de atacar, esa paciencia a la hora de que ya llegara el gol, pues se vio recompensada hasta en 3 ocasiones. Ese orden defensivo que se mantuvo, porque eso es sobre todo concentración a la hora de defender, se mantuvo en los 90 minutos y también dio el premio a que solo se encajó un gol, y al final pues toda esa conjunción de paciencia y orden pues le llevó al Madrid a hacerse con los 3 puntos en el Clásico sin apenas sufrir, sin apenas sudar, y pues ponerse primero en la Liga Española. Y nada más, hasta aquí este análisis táctico de lo que fue para mí ese Clásico en el día de ayer, donde el Madrid se acabó imponiendo por 3-1. Ahora, si te ha gustado, pues deja tu like, que lo agradezco, y muchos suscribíos si no lo estáis, porque en estos últimos días agradezco el Clásico, que se ha aumentado un poquito el número de seguidores. Vamos a ver si llegamos a 3000, que como lo digo, quiero que pase antes del Mundial, porque el Mundial va a estar cargadito de contenido. Y ahora nada más, nos vemos mañana celebrando ese Balón de Oro para Karim Benzema. Que vaya bien. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.